P, y les doy la bienvenida a este foro virtual que hemos denominado Gas Natural en el Perú, ¿qué proponen los partidos? Esta actividad organizada por Propuesta Ciudadana es un tema sumamente relevante porque vamos a hablar de un tema crucial en este contexto político. Estamos próximos a un cambio de gobierno y en este contexto es sumamente relevante hablar sobre el uso del gas natural y cómo este uso del gas natural tiene realmente un impacto en el sur del Perú. Pese a la ubicación geográfica de los yacimientos del gas de Camisea, el sur, la región sureña, las regiones del sur no son las más beneficiadas por este recurso. Y además existe una gran expectativa de la población de contar con energía barata en sus domicilios, de contar con polos de desarrollo industrial que generen a su vez mayor empleo y mejores oportunidades para sus vidas. Y a pesar de toda esta expectativa acumulada año tras año, estas necesidades se fueron postergando a lo largo del tiempo. Y en este contexto es sumamente importante poder traer al debate y al diálogo y a la conversación este tema en un momento tan importante para el país. Y para ello se ha invitado a 3 representantes de 3 partidos políticos que están en la contienda electoral. Tenemos como invitados a Edmundo Farge de Acción Popular, a Humberto Campodónico de Juntos por el Perú y a Elena Morales de Victoria Nacional, ¿no? También habíamos invitado a un representante de Alianza para el Progreso, ahora nos van a contar porque en esta ocasión no estamos con este representante de este partido, pero hay 3 voces muy representativas de estos partidos que están en contienda, pero además que conocen este tema y que es importante escucharlos y poder dialogar también con el público, con los ciudadanos, las ciudadanas que se han conectado en este foro virtual. Ahora yo le doy el pase a Epifanio Vaca, que es el director ejecutivo de Propuesta Ciudadana, precisamente la organización que impulsa este foro, que organiza este foro. Adelante, Epifanio. Si puedes activar tu micro, Epifanio, está... Muchas gracias, ahora Milagros. Decía que quisiera expresar mi saludo a los participantes en este foro y también a nuestros distinguidos invitados. Tenemos, como ha señalado ya, a la señora Elena Morales Bermúdez de Victoria Nacional, al señor Edmundo Farge de Acción Popular y al señor Humberto Campodónico de Juntos por el Perú. Lamentablemente, ayer por la noche el señor Daniel Córdoba, invitado por Alianza por el Progreso, nos hizo saber que tenía problemas de salud, por razón por la cual no va a estar presente hoy con nosotros. Agradecerte también a ti, Milagros, por acompañarnos en la facilitación de esta importante reunión y señalar que este tema del gas de Camisea y el rol que tiene para el desarrollo de nuestro país y especialmente el sur es un tema de primera importancia para nuestra organización. Por eso en las últimas semanas hemos venido organizando un conjunto de actividades, un curso de capacitación para líderes y también foros para informar cuál es el estado actual de este proyecto y por qué creemos que es importante relanzar, digamos, no solo la construcción del gasoducto, sino replantear el tema de la masificación del gas en nuestro país, porque nos parece, como ha señalado, de suma importancia. Actualmente, lamentablemente, a 15 años de que este proyecto ha iniciado, digamos, los únicos que se benefician son Lima, Callao y un poquito Ica, y el resto del país está al margen, cosa que es lamentable. Entonces, por eso creemos bien importante este conversatorio con representantes de los partidos políticos. Es que muchas gracias y creo que será un espacio importante para informar a la ciudadanía lo que los partidos políticos que están en campaña piensan sobre el tema. Muchas gracias.
Gracias, Epifanio. Bueno, voy a explicar un poco la metodología de este diálogo respecto al tiempo, a la dinámica que vamos a tener en el foro, y por supuesto va a haber oportunidad para que puedan hacer sus preguntas, ¿no? La audiencia que nos acompaña, los ciudadanos que nos acompañan. Cada expositor va a tener 5 minutos para poder responder a la pregunta de cada bloque. El primer bloque, vamos a plantear una pregunta, la voy a hacer yo, luego va a haber un turno para los ciudadanos que tienen también sus preguntas, para poder profundizar y ampliar en los temas que van ustedes a plantear. Luego viene otro segundo bloque de preguntas de mi parte, y luego también del público. En cada bloque de preguntas que yo realice, cada expositor va a tener 5 minutos, ¿sí? Y luego, para responder a la audiencia, vamos a tener 2 minutos, a lo mucho o máximo 3, ¿sí? Para responder al público cada pregunta. Luego, al final, va a haber un bloque para reflexiones de cierre, y ahí les pedimos la mayor brevedad, entre 2 a 3 minutos, para si queda alguna idea suelta, algo que no se pudo cerrar en alguno de los bloques, o alguna respuesta que no se pudo concluir, y que sería interesante como cierre para completar la idea. Entonces, esa va a ser la dinámica. Entonces, vamos a empezar con el primer bloque, que está centrado en lo que concierne a la masificación del gas natural, y que, como repito, va a haber 5 minutos para que cada participante, cada representante de cada partido pueda responder. Entonces, una pregunta, partamos de esta pregunta en este primer bloque. A 15 años de haberse iniciado ya la explotación de este recurso, del gas, el avance en la masificación en el gas es ínfimo, y como ya se ha dicho aquí en el inicio de este foro, ha estado concentrado fundamentalmente en Lima. Esta es una realidad que contrasta con otros países productores de la región, como Bolivia, como Colombia, como Argentina. ¿Cómo su partido, el partido que ustedes representan, va a poder resolver esta situación, ¿no? ¿Qué plantean al respecto? Me gustaría dar el pase para comenzar al representante de Acción Popular, luego al representante Juntos por el Perú, y de ahí de Victoria Nacional. Vamos con ese orden. Adelante, señor Edmundo Farge. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenas tardes a la mesa de los otros representantes de los partidos políticos. A nombre de Acción Popular, el saludo de nuestro candidato presidente, Johnny Lescano, ¿no? Permíteme hacer un preámbulo de lo que significa el tema del gas natural para el Perú y cómo Acción Popular ha participado en ella. Todos sabemos desde el año 1981 que empezaron las exploraciones en el gobierno de don Fernando Belaúnde. Se iniciaron estas y se descubrió en el año de 1984, ¿no? Con la premisa de descubrir hidrocarburos líquidos. Luego, posteriormente, en el año 2000, en el gobierno de transición de don Valentín Paniagua, se ha firmado el contrato de explotación del lote 88. Aquel contrato muy bueno para la masificación que esperábamos que sea eficiente en los siguientes gobiernos que seguían a este gobierno de transición, la cual de alguna manera ha estado avanzando, pero no ha llegado al ciudadano, sobre todo fuera de la capital. Entonces, en ese sentido, Acción Popular ha hecho cambios trascendentes en el tema de la masificación, de la explotación del gas, y también en hacer buenos contratos para tener buenas regalías, sobre todo en el lote 88. No así en el lote 56, ¿no? Donde se tiene una triquiñuela de parte del gobierno de Alejandro Toledo y con la venia de su primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski.
Entonces, ese lote fue una triquiñuela, puesto que no pasa de 7% de regalías, lo que realmente recibe el Perú. Además de ello, este contrato, que es un contrato de exportación de gas hacia México, también no entregaba todas las regalías que correspondían, puesto que estaban direccionadas a otros lugares de origen, ¿no? Donde recibían mayores montos por los precios internacionales, en Asia, en Europa y otras partes del mundo, razón por la cual el ingeniero Aurelio Ochoa y el ingeniero Carlos Herrera Escalzi, ¿no? Tomaron una decisión de denunciar a Pluspetrol, Consorcio Pluspetrol Lote 56, para que puedan pagar las regalías completas de estas reexportaciones que habían hecho. Bien, después, posteriormente, en los siguientes gobiernos se firmaron los contratos en este caso, del lote 57 y lote 58, para las empresas Repsol y empresas chinas, CPNC. Entonces, dicho este preámbulo, nos encontramos después del gobierno de PPK y el gobierno de Vizcarra, con una problemática muy grande, ¿no? En temas de masificación, como ya lo has mencionado. Para mostrarte una realidad, aproximadamente el 58% se destina al mercado interno y la diferencia se destina al mercado externo o de exportación. Dentro del mercado interno estamos hablando concentrado principalmente en la parte de Lima e Ica, ¿no? Entonces, de ese volumen, de ese mercado interno, son más o menos el 90% se ha asignado a la generación de electricidad, y más o menos el 4% para la industria del gas natural vehicular, 4% para la industria del comercio, y únicamente aproximadamente el 2% para los hogares o viviendas de los ciudadanos. Para tener una idea de cuál es la situación aproximada de cómo está la masificación. Al 2021, este gobierno de transición del presidente Sagasti tiene alrededor de 1.200.000 conexiones domiciliarias, que no representan ni el 13% del total de hogares. Más o menos, para darse una idea, son 10 millones de hogares los que tiene el país. Entonces, estamos hablando de una diferencia de más de 17 años de no tener ni siquiera el 20% de masificación para el uso del ciudadano, para el uso del taxista. En ese sentido, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que propondría Acción Popular para poder masificar rápidamente, puesto que ya ha pasado más de 17 años? Entonces, la primera solución es la siguiente: trabajar en el tema de las fuentes de energía del Camisea. Y cuando hablamos de fuentes de energía del Camisea, estamos hablando de renegociar los contratos de gas. Todo nuevo gobierno debería hacer la revisión total de todos los contratos en todos los recursos. Y en este caso puntual, de los contratos del lote 56, del lote 57 y el lote 58, con la finalidad de garantizar la fuente de energía a partir del gas. Eso es lo primero que haríamos para garantizar por lo menos 35 años que va a demorar la concesión de este gasoducto del sur que se está previendo licitar en el año 2022 aproximadamente. Bien, señor Luego de ello... Tiene unos 30 segundos para concluir la idea, nos hemos pasado un poquito. Vamos cerrando. Ok, 30 segundos. Entonces, además de renegociar, tenemos que licitar el 2022 este nuevo gasoducto del sur con los ramales regionales que están previstos por alrededor de 4.500 millones de dólares tipo CAPEX, para poder masificar todo el sur del país, como estaba previsto desde hace más de 10 años. Y de ello, después sigue la masificación
de las empresas de distribución de gas a domicilio a través de gasoductos virtuales y a través de los gasoductos correspondientes, ¿no?, que se tienen que hacer para masificar, como Cálida, como Nature Energy, etc., etc. Termino con ello. Muchas gracias. Hemos escuchado a Edmundo Farge, que es representante de Acción Popular, y me gustaría también contarles que él es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene estudios de posgrado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también tiene estudios de posgrado en Política y Economía Energética, también por la UNI, estudios de Finanzas y Negociación en la UPC, y también trabajó en Siemens, en Batec y otras empresas para la construcción de centrales relacionadas al tema eléctrico. Trabajó también en la Fábrica de Tecnología Eléctrica de Sao Paulo, en Brasil, y tiene capacitaciones en Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea. Ahora vamos a dar el pase a Humberto Campodónico de Juntos por el Perú. Él es magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de París. Él fue presidente del directorio de Petroperú. Actualmente es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del equipo de asesores económicos de Juntos por el Perú. Adelante, señor Campodónico, con sus 5 minutos respecto a esta primera pregunta. Le quitas el mute, Humberto, por favor. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo agradezco al Grupo de Propuesta Ciudadana por la invitación que me ha hecho. Quiero saludar también a los representantes de los otros partidos que están acá para esta discusión y este debate de planteamientos, de ideas. Yo quisiera comenzar diciendo que desde el punto de vista de Juntos por el Perú, nuestra primera prioridad es lograr el cambio de la matriz energética y encaminarnos en la transición energética hacia combustibles, hacia recursos naturales no convencionales, a energías renovables, fundamentalmente la solar, la eólica y también la geotermia y la biomasa. Nosotros partimos de este compromiso que tiene el Perú en la COP15 y donde ya se han determinado las contribuciones nacionales que tenemos que cumplir. Últimamente se ha acabado el Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático y hay una serie de determinaciones que tenemos que cumplir. Y en eso estamos muy atrasados. Solamente el 5% de la energía eléctrica en el Perú se genera con renovables, mientras que en Chile ya están en 35, 40 y en otros países algo menos, pero también bastante más avanzados. En este marco, el cambio de la matriz energética para nosotros tiene el gas muy importante, un actor muy importante. El gas es considerado, el gas natural es un mecanismo para la transición, porque contamina menos que el petróleo, contamina menos que el carbón, cerca de la mitad de emisiones de CO2 que el carbón y cerca del 50% menos que las del petróleo. Por lo tanto, el gas puede jugar un rol muy importante en nuestra transición en los próximos 20, 25 años, ¿no? Hay que aclarar que la transición energética no es una cuestión de 10 años ni de 15 años, son 25, 30, 35 años hacia energías renovables, hacia la electromovilidad, hacia en ese sentido, del uso de las baterías de litio, etcétera, ¿no? Ese es nuestro marco. Me he detenido un poco acá porque eso es una cuestión central y fundamental. Estamos por ir suprimiendo poco a poco los combustibles fósiles, que son los que emiten los gases de efecto invernadero que tanto daño le están haciendo a nuestro planeta. Okay. Ya. Puestos desde ahí, cuando vemos nuestra matriz energética y aquellos recursos naturales, digámosle convencionales, fósiles, el que más tenemos en abundancia es el gas.
a partir del descubrimiento del gas de camisea en los años 80, como ya lo ha señalado el representante de Acción Popular. En 1984, bajo el gobierno de Fernando Belaúnde, la Shell descubrió ese gas. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que encontramos es que, habiéndose firmado contratos, etcétera, en estos momentos de los 1.200 o 1.300 millones de pies cúbicos diarios que se producen, que es una cantidad relativamente importante, no es tan importante como en otros países, pero sí para nosotros lo es. De esos 1.200 millones de pies cúbicos, la mitad se va al extranjero. Y quisiera hablar sobre el lote 56 en el segundo bloque. Y la otra mitad, perdón, un ratito, un instante. Y la otra mitad viene para el Perú. Disculpen, hubo una interrupción acá en mi habitación. Y la otra mitad viene para Lima. Y abastece fundamentalmente en un 40-45% a las centrales térmicas, luego también a las grandes industrias como la Bacus y otras, y reservándose para el gas natural vehicular más o menos un 8% y un 2% para los usuarios domiciliarios. Hay un poquito de gas que va para Ica, hay un tubo, y el resto del país tiene lo que hemos llamado nosotros una masificación a puchos. Una masificación que se ha planteado sobre la base de diferentes reglas para diferentes sitios, diferentes tipos de contrato, una masificación que no se hace con gasoductos, sino con transporte virtual, o sea, con camiones cisterna, y que ha resultado en un verdadero fracaso, ¿no? Tanto en Arequipa, Moquegua y Tacna, donde el Petroperú ha tenido que tomar Arequipa, Moquegua y Tacna, porque se fue el concesionario español, por la diferencia de precios que luego explicaremos. Lo mismo está sucediendo en el norte, en las 7 ciudades del norte. Desde el 2005 no se ha podido masificar las 7 regiones, que ahora se ha vuelto a postergar. Ya son 15, 16 años de postergación, y eso es Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, etc. No hay masificación ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer y vamos a realizar es tener una autoridad nacional de masificación del gas. Esa autoridad tiene que unificar todo el tema del gas y de su masificación en el Perú, porque está completamente desmembrada, como punto número 1. En segundo lugar, hay que construir una red nacional de gasoductos, comenzando por el gasoducto sur peruano, que también hablaré sobre él con más detalle en la segunda parte. No hay masificación sin gasoductos, no existe. Ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en España, ni en Corea del Sur. Los gasoductos son indispensables. Yo quizás más tarde le puedo pasar una lámina de Bolivia y de Colombia y de Argentina donde se ve una verdadera telaraña de gasoductos, lo que no sucede en el Perú. En tercer lugar, una tarifa estampilla, porque el gas cuesta distinto en las diferentes regiones. En Arequipa cuesta el doble que en Lima. Porque viene el gas de Perú LNG, lo licuefactan, lo ponen en un camión cisterna, se lo llevan a Arequipa, lo tienen que regasificar. Es como si la gasolina costara 10 soles en Lima y 20 soles en Arequipa. Eso es imposible, ¿no? Entonces, ese es un tema clave. Y para lograrlo, nos hemos planteado recuperar la soberanía sobre el destino de nuestros recursos energéticos. Y lo vamos a hacer. Vamos a sentar a la mesa a las empresas y vamos a renegociar los contratos para obtener condiciones distintas. Y lo vamos a lograr, ¿no? Bien, muchas gracias, Humberto. Disculpe la interrupción, es por los 5 minutos. Les pido, porfa, y seguro en la segunda ronda vamos a tener oportunidad de ampliar. Gracias, gracias. Para recordar la pregunta, gracias al representante de Juntos por el Perú, ahora vamos con Elena Morales Bermúdez, que es de Victoria Nacional, representante de Victoria Nacional, y en este bloque estamos hablando de la masificación, y la pregunta era: 15 años de haberse iniciado la explotación de este recurso, el avance en la masificación del gas es mínimo y se ha concentrado en Lima, ¿no? ¿Cómo su partido pretende resolver esta situación? Esta es la pregunta. Y
Vamos a hablar un poquito de Elena Morales Bermúdez, que representa a Victoria Nacional. Ella es graduada en Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Dirección de Marketing Estratégico de la PUC, ¿no? De la Universidad de Ciencias Aplicadas, y también tiene estudios en España sobre esta disciplina. También tiene un diplomado en finanzas, también del Instituto de Estudios Bursátiles en España, y ha cursado y cursa actualmente un doctorado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, también tiene diversos estudios en proyectos de generación de energía renovable en España y Perú. Muchas gracias, bienvenida. Entonces, les damos el pase para estos 5 minutos, esta respuesta para este primer bloque relacionado a la masificación del gas. Muchas gracias, Milagros, por darme el pase. Y es un gusto nuevamente compartir el panel. Ya nos habíamos conocido algunos de nosotros en algún otro momento, en algún otro debate. Y nuevamente vuelvo a ser la única mujer que integra el panel, ¿no? Sería interesante que otras profesionales del sector también estuvieran presentes, ¿no? Yo creo que es importante la equidad de género también en todos los sectores. Dicho esto, voy a pasar a exponer qué es lo que vamos a hacer en Victoria Nacional. Está claro que el sur necesita energía barata y energía limpia. Y como Estado debemos procurar que se puedan abastecer. Y eso haremos. El gas es solamente un puente hacia las energías renovables. Es importante que se sepa que el sur es privilegiado en recursos naturales, al punto que podría incluso exportar al resto del Perú y al resto de la región como país. Y hay una ventana de oportunidad del gas, ¿no? Y del gas y de los fósiles mientras vamos camino a la carbono neutralidad que se debe alcanzar. Mientras tanto, masificaremos el uso del gas natural doméstico y de transporte a través de un agresivo plan de conexiones domiciliarias, dando las condiciones al privado para que pueda invertir. Si le ponemos el gas natural a las conexiones domiciliarias, los precios serán muy asequibles. A día de hoy, la mayor parte de peruanos consume GLP, y el GLP tiene un precio completamente absurdo, porque nosotros somos tomadores del precio del 25% de gas que importamos. En cambio, si utilizamos el gas natural, va a ser un gas barato que podrá ingresar a sus casas. Ahora, es importante tener en cuenta que del 100% del gas de Camisea, el 37.20% se va a la generación eléctrica. El 37.20% de la generación eléctrica del Perú es gas, es a base del gas de Camisea, que suministra a todo el país. Entonces, ciertamente otra parte viene a Perú, a Lima. ¿Y por qué viene a Lima? ¿Y por qué viene a esta parte de la costa? Porque a través del ducto se va hacia el hub que se encuentra en Chilca, donde se encuentra la generación eléctrica termoeléctrica. Entonces, luego el uso de gas, que es más importante, es el de la industria. Entonces, nosotros no desechamos el proyecto del SIDGAS, que no es el proyecto de Gasoducto del Sur, que así se llamaba solo el proyecto de Odebrecht. El proyecto de SIDGAS lo vamos a estudiar y lo vamos a ajustar hacia la realidad de transición energética. El proyecto de Odebrecht, el Gasoducto del Sur, estaba sobredimensionado porque responde a los intereses de la constructora, que además hizo una campaña brutal a favor del proyecto, pero no es real. Queremos abastecer a las necesidades del sur sin lobbies de por medio, que casi duplican el coste del proyecto, con lo que costaría entonces el doble al bolsillo de todos los peruanos.
Y ojo, cuando hablamos de que es un proyecto que tiene que tener en consideración qué es lo que está pasando en el mercado internacional. Porque cuando hablamos de una demanda y del estudio de una demanda que se tendrá que ajustar al estudio de una demanda, estamos hablando de la demanda actual y futura. Y para eso debemos tener en cuenta la demanda, no solamente domiciliaria, sino también de la industria extractiva, como por ejemplo, otra que es muy importante en el sur, que es la minera. Es importante que sepan que los proyectos, así como el mercado del cobre, ahora está solicitando que la energía que se utiliza en los proyectos mineros también sea con energías renovables. Si no, el cobre no entra al mercado. Por eso el gas, incluso ahí, debe ser visto solo como la transición necesaria hacia una energía limpia, que además tiene un recurso ilimitado. Pero además, como decíamos, el sur, todo nuestro país, necesita una energía barata con una garantía de suministro 24/7. No podemos dejar de lado el hecho de que desde hace 15 años, el sur recibe 24.000 millones de dólares. Ha recibido 24.000 millones de dólares. Eso significa que anualmente han significado 1.6 mil millones de dólares anuales que se han repartido entre Cusco y otras comunidades a lo largo del ducto. Eso se ha visto reflejado en nuestras comunidades del sur. ¿Hay una mejor salud, una mejor educación? No. ¿Y cuántos son 1.6 millones de dólares anuales? Son unos 6.000 millones de soles. Construir un colegio suele costar casi 2 millones de soles en Lima, que no es el mismo coste que sería en el sur. Entonces, en realidad, el canon, como está concebido, lo que ha hecho es engrandecer los bolsillos de los partidos de siempre, engrandecer los bolsillos de las autoridades de Cusco y de todos esos. La mayoría de gobernadores regionales desde 2002 están presos, salvo el último. Por eso nosotros también vamos a cambiar y reestructurar el canon, tal y como está concebido. ¿Para qué? Para crear un fideicomiso donde priorizaremos la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad. Y así nadie podrá meter mano. Y contará con todas las garantías. Con esa cantidad de dinero... Vamos cerrando. Tiene 30 segundos para cerrar la idea. Con esa cantidad de dinero, imagínate todo lo que podríamos hacer. Estamos hablando de colegios con una estructura de calidad, con material, con un instituto técnico que les pueda dar una profesión, que puedan sacar adelante los profesionales a su región. Entonces, es importante también tener en cuenta todo lo que significa Camisea a día de hoy en la ventana de ahora, donde todavía tenemos ese recurso disponible. Bien, muchas gracias. Aquí vamos a un bloque dedicado a las preguntas de los ciudadanos que se han conectado a esta transmisión en vivo, a este foro. Tenemos una pregunta para el representante de Acción Popular. La pregunta es, ¿cuál es su posición en torno al gas boliviano? ¿Debería permitirse su comercialización en el sur del Perú? Señor, ¿puede activar? Exacto, gracias. Sí, el Perú con Bolivia han firmado un convenio de entendimiento para proveer gas GLP, estamos hablando puntualmente, en el sur del Perú. Y eso es factible para bajar los precios en el GLP puntualmente, mientras va llegando el gasoducto del sur, que aproximadamente, según el estudio McDonald, el estudio inglés que se realizó hace poco, el año pasado salió este estudio, está previsto, si se licita el 2022, entrar en operación entre el 2025 a 2026. ¿No? Por supuesto que
necesitamos usar de primera instancia nuestros recursos. Y la transparencia ya ha sido demostrada, ya ha sido en el gobierno de transición y el gobierno de Belaúnde, y más aún en el gobierno de Johnny Lescano, ¿no? Si así el pueblo lo quiere. Me parece que hay una confusión también en el tema de matriz eléctrica y matriz energética cuando se habla de porcentajes, ¿no? Cuando uno se refiere a la participación de las energías renovables, de 6% se habla de la matriz eléctrica, ¿no? Y más o menos 50% de hidroenergía y 44% en temas del gas, ¿no? Entonces hay que diferenciar un poco. ¿Qué más vamos a hacer, aparte de aceptar los convenios con Bolivia? Crear la empresa nacional del gas. Estas problemáticas que han habido por el tema de las postergaciones de las licitaciones para masificar el gas en las 7 departamentos, ha sido porque estamos esperando a la inversión privada que aparezca y nunca aparece por diversos factores, ¿no? Si nosotros lanzamos una empresa nacional del gas que haga la distribución y la masificación en los puntos más lejanos del país, vamos a obtener el resultado que se quiere, que llegue al ciudadano. No es posible que el GLP se esté pagando en el sur del país alrededor en 60 soles. Todos sabemos que más aún en tiempos de pandemia, el gobierno anterior ha retirado al GLP y al diésel del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Razón por la cual tenemos este problema hoy en día, ¿no? Están las huelgas de los transportistas, están afligiendo los bolsillos del ciudadano y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, hay que tomar soluciones rápidas. El gasoducto virtual sí funciona. Es más, Cálidas lo está haciendo para el próximo año en Ancón. Un poco hay que informarnos en ello, porque las empresas que ya tienen concesiones ganadas las están desarrollando. Pero esto requiere, obviamente, agilizar las conexiones domiciliarias, no solo para las viviendas, sino para las MIPES. Y si todos leemos la página del Ministerio de Energía y Minas, hasta ahorita hay 3.500 conexiones para MIPES y se planea a finales de año tener alrededor de 7.000 conexiones para las MIPES. Pero ¿cómo se le ayuda a las MIPES? También incluyéndolos en el FICE, ¿no? En el Fondo de Inclusión Social Energética, para poder acelerar ello y para que estos concesionarios puedan hacer conexiones rápidas, ¿no? Con estos financiamientos correspondientes. Bien, muchísimas gracias. Vamos ahora con una pregunta para Humberto Campodónico de Juntos por el Perú. Como ya se ha dicho aquí, el sur paga una de las tarifas más altas de gas. Y usted ha comentado, ha hablado sobre esta propuesta de una tarifa estampilla. Si podría profundizar en esa explicación, en qué consistiría debido a estos precios, digamos, tan desiguales que hay para acceder al gas. Esa es una pregunta del público, señor Campodónico, adelante. Si podría activar su micro, sí. por favor. Sí, sobre ese tema nos estamos refiriendo al gas que viene de Perú LNG, que cuesta $8 por millón de BTU en Arequipa y $4 por millón de BTU en Lima. Entonces, Proinversión ha ideado diferentes esquemas absolutamente contraproducentes y que no han llevado a una masificación al punto que la empresa se fue. Entonces, el planteamiento de una tarifa estampilla tiene que ver con, además, la construcción de gasoductos. La tarifa estampilla lo que quiere decir es que en el país se cobra lo mismo por el gas, vale lo mismo, salvo las diferencias en el costo de transporte. Y hay un rebalanceo que tiene que hacer la Autoridad Nacional del Gas para lograr esa tarifa
única, cuya diferencia es la tarifa, cuya diferencia es el transporte, ¿no? El costo de transporte. Eso es en Francia, en Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, en todas partes. Porque si hay rentabilidades relativas distintas, si Lima es más rentable que Arequipa, entonces se van a venir los empresarios arequipeños a poner su fábrica aquí, porque aquí el contenido, el pago por calor que produce el gas es mucho menor. Entonces es un absurdo, eso no resiste ningún análisis. Entonces, eso es lo que quiere decir la tarifa estampilla. Ahora, yo me quiero referir brevemente a lo que es el SITGAS. Yo discrepo con la señora Elena. Nosotros hemos analizado muy fuertemente el proyecto desde su etapa inicial y hemos revisado también el proyecto de Mott MacDonald, que es una prestigiosa empresa inglesa, y nosotros sabemos que se han analizado ahora cuáles son las reservas, se ha analizado el trazo del proyecto, entre ir por mar, entre ir por un gasoducto costero, entre ir por la sierra, por el mismo trazo anterior, y ha quedado demostrado por esta consultora que el trazo por la sierra es el mejor, ¿no? Le podemos mostrar esas vistas. Y también la demanda, porque hay 2 centrales de 500 megavatios en Hilo y en Mollendo, más todas las industrias que hay en la zona y el gas natural y vehicular y domiciliario que así lo determina. Entonces, yo estoy muy contento porque yo encuentro un consenso para seguir masificando el gas. Encuentro, sin embargo, diferencias. Nosotros, de llegar al gobierno, de todas maneras vamos a hacer el gasoducto surperuano, ¿no? Tenemos una cláusula legal para encapsular todo lo que haya de corrupción y dejarlo fuera, y al mismo tiempo avanzar en un proyecto que tiene reservas, que tiene transporte y que tiene demanda, y que el sur lo demanda, y sobre esa base entonces podemos verdaderamente impulsar esa masificación. Podríamos quizás seguir discutiendo en otro momento, hay otros temas, pero nosotros sí estamos completamente a favor de este proyecto porque es un proyecto solvente, técnicamente viable, con reservas, con transporte y con demanda. Gracias. Bien, muchas gracias. Justamente hay una pregunta del público sobre el CID que se ha hablado, justamente el señor Campodónico está mencionando y también la representante de Victoria Nacional lo mencionó. Entonces vamos a dar el pase para que pueda responder esta pregunta el público, justamente relacionada a este tema. La pregunta básicamente se centra en cómo podríamos garantizar que en esta próxima licitación del Sistema Integrado de Transporte del Gas de la Zona Sur, el SIT, no haya postores interesados y si es posible que el Estado pueda participar como socio estratégico en la construcción del ducto, teniendo en cuenta la experiencia que ya hemos tenido en el país al respecto. ¿Cómo lo ve usted, señora Morales? Muchas gracias, Milagros, por la pregunta. Primero, si me permite, hay algo que quisiera comentar. Y es exactamente sobre la discrepancia que tiene el señor Humberto, una persona muy capacitada a la que respeto mucho. Sin embargo, el estudio Wood Mackenzie, si lo ha leído, por favor, que lo publique, porque no está en ningún lado. Lo que tenemos actualmente es el libro oficial de reservas publicado por MINEM. Y las reservas dicen que solamente tenemos gas hasta 18 años. Entonces, ¿dónde están esas reservas que dice el estudio Wood Mackenzie? ¿En qué pozo? Leamos el estudio. El ministerio no lo ha utilizado, no lo ha publicado, y además los insumos se los dio el ministerio. Pero no solamente eso. Es interesante que sepan que en diciembre del 2019, de hecho, la fecha exacta, la voy a decir, el 22 de diciembre de 2019, ya el comercio reveló el testimonio de un colaborador fiscal eficaz que habla de una reunión entre el presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia. ¿Y qué decían ellos? Que se reunieron
en varias oportunidades con el equipo de Wood Mackenzie, la consultora que fue nombrada para asesorar el proyecto del gasoducto del sur. ¿Y qué dijeron los de la consultora? Según la Contraloría, se presentó una evaluación económico-financiera del proyecto que no aseguraba su sostenibilidad. Y aún así, el gasoducto surperuano fue concesionado al consorcio integrado por la brasileña Odebrecht y Enagás. No me sorprende que el señor Campodónico discrepe conmigo, porque además fue en el gobierno de Humala que nos lo nombraron presidente de Petroperú. Pero la verdad es que a día de hoy no nos consta que haya más gas. Solo tenemos 18 años. Si queremos saber si tenemos más gas, tendremos que potenciar la exploración, porque a día de hoy, al menos que por favor me lo demuestre y lo publique para que todo el mundo lo pueda ver, diga en qué lugar y en qué pozo se encuentra ese gas del que usted está hablando. Con lo cual, no, a día de hoy, ese proyecto está sobredimensionado y no se ajusta a la realidad, ni de la demanda, ni de la capacidad que tiene de generar. Okay. Señora Morales, ¿podría responder a la pregunta del público o ahí queda respecto a cómo garantizar que no haya postores interesados en la próxima licitación del CID? ¿Qué propuesta hace su partido? ¿Y por qué tendríamos que garantizar que no hayan postores? Tenemos que garantizar... Evitar que hayan impostores interesados que puedan, digamos, ¿cómo es que se puede controlar de alguna manera evitar estos... Es la pregunta del público, ¿eh? La pregunta del público, y la pregunta no es mi pregunta, es la pregunta de cómo el Estado puede, si es que en esta ocasión es posible que el Estado pueda participar como socio estratégico en la construcción del ducto. ¿Usted ve algún tipo de fiscalización especial, algún candado en el contrato? A esa va referida la pregunta. Muy bien, Milagros. Déjame decirte algo. Es importante que sepas que nosotros en Victoria Nacional sí vemos la masificación del gas de uso domiciliario. Vamos a ir bajando la participación del gas en la generación de energía eléctrica y queremos ampliarla para el uso domiciliario. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues tendremos que hacer conexiones domiciliarias. Yo prefiero que el Estado analice, y lo analizaremos, deber de subvencionar tales conexiones en vez de estar dando simplemente vales para que el gas les cueste menos en el sur. Yo creo que sería mucho más eficiente lograr ese uso. Pero es importante, de nuevo lo repito, en el sur lo que hace falta, igual que en el resto del país, es garantía de tener un suministro de energía 24/7. Y para eso no solamente hay gas. Nosotros vamos a promover generación de energías renovables distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, inclusive en Puno, en Moquegua, en Tacna, que es donde tenemos mejor capacidad de producción fotovoltaica, y eso va a cambiar la vida de todas nuestras comunidades y en nuestras regiones. Muy bien, vamos a dar un minuto al señor Campodónico para que pueda responder, porque ha sido aludido, y también al señor Farge para terminar este bloque, ¿les parece? Vamos a darle el turno al señor Campodónico y al señor Farge. Adelante. Yo lamento las expresiones de la señora Elena, tratando de asociarme con Ollanta y Nadine Heredia, ¿no? Lamento profundamente que llegue a ese nivel. Lo que hemos visto es un proyecto que está avalado por la consultora Mott MacDonald, que la trajo el nuevo gobierno, el de Kuczynski, para ver qué cosa es lo que tenía ese proyecto detrás. Ahora, si no se confía en la consultora Mott MacDonald y no se quiere que haya el gasoducto, y le digo, las reservas están. Lo que pasa es que las reservas del lote 58, que es el lote de los chinos, cuando no hubo gasoducto se retiraron del libro de reservas y pasaron de reservas a recursos. Exactamente la misma cantidad. Una vez que el gasoducto se ponga en marcha, pasan de recursos a reservas. Y no solamente hay para 18 años, hay para 30 años. Primera discrepancia en el término técnico, no en el término de las acusaciones políticas con poco sentido. Ese es un primer tema. El segundo tema es que se ha escogido el trazo y el trazo es el mismo.
está la demanda. Yo me he pronunciado inicialmente por los recursos renovables desde el inicio como lo principal. Pero el tema central aquí es el hecho de que si no hay ese gasoducto al sur, la centralización de la energía va a ser más grande y vamos a tener energías caras, como el diésel, que van a comenzar a generar si no llegue el gasoducto. Y lo último, quienes no quieren gasoducto al sur son aquellos que en este momento solamente quieren una boca de salida, por pisco. Y no les gusta, y mire usted a Perú LNG, que no les gusta que haya una boca de salida por el sur, porque no quieren una disputa por las reservas del gas que podría acaecer en el futuro. Entonces tenga mucho cuidado con lo que dice, porque aquí lo que queremos es dos bocas, una boca para pisco y una boca para el sur, para que tengan gasoducto, no camiones virtuales nada más que solamente abastecen gas domiciliario y gas vehicular. ¿Saben cuánto gas se consume en Lima? 10 millones de pies cúbicos diarios para el millón de usuarios. 10 millones. ¿Sabe cuánto consume una central eléctrica? 150. O una industria como Bacus, 25. Entonces, con camioncitos y con camiones virtuales no se puede masificar. Claro, el domiciliario. Se podría masificar el domiciliario siempre y cuando haya grandes industrias con las que se pueda hacer subsidio cruzado, como Bacus y las térmicas en Lima, y entonces se hace el millón de conexiones. Pero ¿cuál es la industria que hay en Ayacucho para que subsidie el gas domiciliario? O en Huancavelica, o en Abancay, o en Andahuaylas. No existe. La masificación de gas domiciliario tiene rentabilidad social, no económica. No va a poder encontrar un inversionista que saque una rentabilidad en un pueblo como Ayacucho. No existe. Tiene que ser una rentabilidad social, subsidiada por el Estado. Así fue en Bolivia, en Colombia, en Argentina. Entonces, bueno, es muy interesante la discusión. Esperamos seguir. Estamos todos de acuerdo en la masificación, ya lo veo, quizás la diferencia es en el cómo, pero para nosotros el cómo no tiene vuelta. Es el gasoducto subterráneo. Bien, un contrapunto muy interesante. Ahora vamos a cerrar este bloque. Muchas gracias, señor Campodónico y señora Morales Bermúdez. Vamos ahora a darle el pase al señor Farge para cerrar este bloque y seguir avanzando ahora con el siguiente bloque. Adelante, por favor, brevemente. Sí, un poco precisar algunas cosas, ¿no? El estudio que se ha mencionado es un estudio que se hizo efectivamente en el gobierno de PPK Vizcarra, ¿no? Y es la Mott MacDonald. Ellos ya han definido incluso cuánto se va a tener que usar en demanda, ¿no? Aproximadamente 4.9 TCF, ¿no? Para los próximos 30 años, aproximadamente. ¿Y cuánto es lo que hay en reserva aproximadamente? Hay más de 18, incluyendo las reservas y los recursos que pasarían a reservas a posteriormente. Sin contar el lote 108 que hoy en día está explorando Pluspetrol, ¿no? en Satipo. Entonces, veo que hay una falta de conocimiento ahí, y también es ilógico que alguien plantee que nosotros vendamos gas pudiendo vender energía eléctrica, que dobla casi 2 veces el valor, ¿no? Entonces, efectivamente, hay intereses externos, no quiero mencionar países, para no tener estos gasoductos. Hay intereses de negocios para no tener el gasoducto y atender la demanda inmensa que se tiene, como ya lo mencioné, en el sur del país. Si nosotros analizamos la matriz energética, vemos que la necesidad puntual para cambiarla está en el uso, en la demanda, ¿no? ¿Y dónde es eso? En el transporte. Y en el transporte representa casi el 29% del consumo de diésel. Entonces, queremos cambiar esa matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Masificando el gas natural, vehicular. Además del domiciliario, a través de los gasoductos principales, los regionales y los locales. Entonces, un poco ello para precisar. Muy bien, muchísimas gracias a todos por este contrapunto de ideas, de reflexiones, por este diálogo. Y ahora vamos al siguiente bloque,
sobre transición energética. Y sobre este punto, una pregunta para cada uno de ustedes. Vamos a tener 5 minutos para responder esta pregunta. El Perú se ha comprometido a reducir en un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir progresivamente el consumo de combustibles. ¿Qué rol tendrá el gas natural en la matriz energética si es que su partido llega al gobierno? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Y vamos a empezar con el representante de Acción Popular, en el mismo orden del primer bloque. Adelante, por favor. Muy bien. Bien, lo primero que hay que tener claro es lo siguiente. Cuando uno empieza a ver fuentes de energía alternativas con la finalidad de diversificar las fuentes y tener seguridad energética, lo primero que tenemos que hacer es un plan energético nacional que no existe hoy en día en el Ministerio. No existe plan energético. Nosotros en Acción Popular, con nuestros especialistas, vamos a hacer un plan energético de 2021 al 2050, corto, mediano y largo plazo. En ello, vamos a analizar la incursión de energías renovables no convencionales y convencionales, que es la hidroenergía. Tenemos alrededor un alto potencial de 67.000 megavatios de potencial de energía hidroeléctrica. Además de ello, también tenemos potencial eólico, solar, geotérmico, en Moquegua y Arequipa, y también tenemos un potencial en temas de biomasa, ¿no? Ya tenemos en Guaycoloro dos centrales que vamos a atender a partir de residuos orgánicos. Y con ello, ¿qué quiero decir? ¿Cómo es que va a entrar la participación de la exigencia que hizo el Perú en el COP21? Entonces, hay que tener como elemento de consideración estas exigencias, pero no van a ser una determinación al 100%, ¿no? Quizás eso un poco nos diferencia en Acción Popular de un gobierno nacionalista netamente, puesto que hay que atender la demanda interna en base a los recursos muy económicos que tenemos, ¿no? Como la hidroenergía, como hoy en día es la eólica, la solar. Se pide, según esta exigencia, al 2030, tener una participación de 15% de energías renovables no convencionales. La pregunta es, ¿vamos a encarecer las tarifas eléctricas bajo esa exigencia? Y al 2050 nos exigen que tengamos la cero neutralidad de carbono, de dióxido de carbono. Entonces, hay que analizar en un plan energético. No podemos lanzarnos a soltar cifras de cumplimiento si no lo hemos analizado en un plan energético de corto, mediano y largo plazo. Bien, muchísimas gracias. Ahora es el turno de Humberto Campodónico de Juntos por el Perú. Adelante. Sí. Bueno, lo que pienso sobre el tema es que evidentemente tenemos una gran cantidad de recursos renovables, ahí ya lo ha mencionado el ingeniero del mundo, pues son datos técnicos, ¿no? Ahí no hay mucho más que discutir. Lo que sí nosotros vemos es que la manera bajo la cual tenemos que llevar a cabo este impulso tiene que ser conversada tanto internacionalmente como nacionalmente. En el plano internacional, todos los acuerdos de la COP, en primer lugar, que no son vinculantes. Si uno los incumple, tendrá una sanción moral y ética, pero no una sanción pecuniaria, ¿no? Tampoco la China, tampoco Estados Unidos, tampoco ninguno de ellos. Pero no solamente eso, sino que en la COP15 se comprometieron a una cantidad que se planteó de $100.000 millones para que haya un esfuerzo justo entre las naciones, sobre todo aquellas menos desarrolladas, que tienen que hacer una gran cantidad de mitigación y de adaptación
a los nuevos objetivos. Recordemos nosotros que la contaminación viene desde el siglo XVII, XVIII, con la Revolución Industrial, y en estos momentos, cuando ya están con el agua al cuello, es que vienen a decir como que todos contaminan. Y claro, todos contaminan, pero algunos que han contaminado mucho más tiempo que otros, y unos más tiempo que otros. Ahora China y Estados Unidos contaminan en flujo por igual, pero el stock de contaminación norteamericana, o sea, y de Europa, lo acumulado es más o menos el 80% del total en este momento. Entonces, ese me parece que es un punto muy importante, ¿no? Como se decía, o sea, si queremos alcanzar esas metas, los esfuerzos son enormes y no es un tema peruano, es un tema global, es un tema de cambio climático del planeta y los esfuerzos no están adecuadamente distribuidos. Y el segundo tema, que es muy importante, es institucional. En el Perú, los dueños de la molécula son los licenciatarios, tanto en carbón, tanto en gas, en carbón también hay muy poco, y en petróleo, y también en energía. Entonces, nosotros tenemos que hacer, Chile tiene un plan que se llama Energía al 2050, donde discutieron durante 1 año y medio académicos, el gobierno, los empresarios, la sociedad civil, las universidades, etcétera, y llegaron a un plan que se adoptó en el gobierno de Bachelet y que lo ha seguido el gobierno de Piñera, en el cual se ha rayado la cancha para priorizar las renovables, para darle un rol a las diferentes instituciones, entre ellas a la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, y todo está hasta el 2050. Y el Ministerio de Energía y Minas tiene la misión de, digamos, ver que se vayan cumpliendo estas metas. En el Perú no tenemos ni siquiera un plan de mediano y largo plazo de la energía. No existe, solamente lineamientos. Y no es porque no hayan buenos ingenieros, sino porque los dueños de la molécula son aquellos que han rayado la cancha para el negocio desde el año 93, con la Constitución, y entonces al ser los propietarios de la molécula pueden hacer con ellos lo que quieran. Incluso los dueños de la energía también. Entonces no les conviene que se raye una cancha distinta con las reglas del futuro, con las reglas del cambio climático, con las nuevas reglas de nuestro planeta. Esa rayada de cancha necesita una discusión y nosotros, conjuntos con el Perú, vamos a promover esa discusión entre empresarios, sociedad civil, academia, periodismo, todos. Y decir, bueno, ¿qué país queremos al 2050 o al 2040? Este país. ¿Qué matriz energética tenemos? Esta. ¿Dónde tenemos que meter todo? En renovables, como transición el gas. Rayamos la cancha y les decimos, señores empresarios, ahí está la cancha, ustedes juegan el partido de acuerdo a estas reglas. No a las anteriores, a las nuevas. Porque de otra manera, como lo decía bien el ingeniero Edmundo, ¿cómo vamos a hacer para tener esa cantidad de energía eléctrica? ¿No? Que en este momento el 5% es por renovables, vamos a llegar a esos planteamientos. Es muy difícil. Eso está simplemente escrito. Lo dijo el presidente Sagasti hace un mes, en diciembre. Pero eso no se puede cumplir si no hay un cambio institucional. Y ese cambio institucional es el que tenemos que lograr. Sin ese cambio institucional, todos son palabras. Gracias. Muchas gracias. Si la señora Elena Morales nos acompaña, perfecto. Es su turno para esta pregunta referida a la transición energética. Adelante. Muchas gracias, Milagros. Es importante tener en cuenta que somos el tercer país más vulnerable al cambio climático a nivel mundial, solo detrás de Honduras y Bangladesh. Pero además, los científicos estiman que en 40 años solo tendremos acceso al 60% del agua potable que tenemos a día de hoy. Nuestra matriz energética, sobre todo, apuesta por dos fuentes de generación de energía: el agua y los fósiles como el gas y el petróleo. Nosotros vamos a cumplir con el Acuerdo de París, nosotros vamos a reducir el uso de energías fósiles. El Perú tiene gas, pero no es ilimitado. Debemos migrar
hacia una matriz en base a renovables. Creemos en el uso de gas como puente. Ya no debe derivarse tanto lo que tenemos hacia el uso en generación eléctrica, sino a la masificación de uso domiciliario. Aún tenemos unos años más de gas y podemos hacer esa transición con soluciones híbridas. Utilizar el gas más solar, más eólica y ver todas las fuentes y todos los recursos con los que contamos. ¿Para qué? Para garantizar un suministro 24/7. Pero además, al introducir más energías renovables en la matriz y promover que inviertan en hacer más plantas de generación de energía, que a día de hoy se encuentran concentradas en el centro del país, y se hagan más hacia el sur, hacia el norte, hacia el centro, lo que va a ocurrir es que vamos a tener la posibilidad de bajar el precio de la tarifa eléctrica y que del ciudadano de a pie pueda ver la diferencia. Entonces, nosotros vamos a crecer, sí, pero vamos a crecer de la mano y del impulso también de todos los actores. Ya lo habíamos comentado en una exposición anterior, ¿no? Entonces, ciertamente nosotros vamos dentro de los 100 primeros días de gobierno a dar el inicio de la planificación para llegar a la carbono neutralidad hacia el año 2050, que estará a cargo del nuevo organismo nacional de planificación que será liderado por el presidente de la República y su equipo técnico. Entonces, nuestro sector, el sector energético, se incluirán los mecanismos para hacer viables y rentables la inversión en energía limpia, así como en baterías de almacenamiento masivo de energía y la promoción del hidrógeno verde como vector energético que aprovechará nuestros inmensos recursos energéticos renovables de viento, sol y agua. Y repito, nuestros recursos y la capacidad que tenemos de generación con energía solar y energía eólica son ilimitados. Con el agua y con el fósil, no. Sin embargo, no estamos peleados con esas posibilidades y nosotros, por supuesto que también tenemos contemplado la revisión del proyecto del SITGAS para ver cuál es la mejor solución, pero una solución donde se permita participar a otros actores y donde los lobbies estén fuera. Muchas gracias. Ahora vamos a poder compartir con ustedes preguntas del público en este bloque, en este siguiente bloque. Entonces, vamos con una pregunta para el representante de Acción Popular. Aquí una ciudadana nos pregunta, le traslado la pregunta de esta ciudadana que hace la siguiente interrogante. ¿Cuál es su posición sobre la petroquímica a partir del gas natural? ¿Por qué no una petroquímica? Es una buena pregunta que nos permite ahondar más en las soluciones que estamos planteando dentro de Acción Popular para desarrollar y cambiar la matriz productiva del país. Y dentro de ellos está la petroquímica. Hay alrededor de 5 proyectos previstos desde hace 5 años por Proinversión. Entonces, uno de esos proyectos iba a ser trabajado con una de las empresas en 2012, si no me equivoco, para generar nitratos, para generar amoníaco, para generar polietileno, cerca a la planta de Pisco. Entonces, hay soluciones para nosotros desarrollar la petroquímica, pero hay que asegurar la fuente. Si no aseguramos las reservas, si no renegociamos el gas correspondiente, y cuando hablamos de renegociar, no le tengamos miedo, puesto que el sector privado ha renegociado muchas veces con el Estado. El lote 88 ha sido renegociado como más de 3 veces. El lote 56 de la misma forma, y hay que renegociar el lote 58 para asegurar la fuente de energía en base al gas. Entonces, para ello, una vez asegurando, podemos garantizar
la rentabilidad social y financiera, ¿no?, que puede ser mínimo, para que tengamos el gasoducto, para que tengamos la petroquímica en la planta de Pisco, a partir de este aseguramiento de la fuente. Bueno, eso no quiero extenderme más, es puntualmente a esa pregunta, ¿no? Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta para el representante de Juntos por el Perú, para el señor Campodónico. El señor Reinaldo Roberts pregunta desde Arequipa lo siguiente: en el caso que no se logre acuerdo o consenso en la búsqueda de renegociación de los contratos con los concesionarios del gasoducto, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Cuáles son las salidas frente a eso? Porque hay una sensación de un entrampamiento y siempre que se habla de la renegociación, aunque ya hemos pasado por renegociaciones, como ya bien se ha dicho, siempre es como, ¿qué salidas hay frente a eso? Bueno, yo agradezco la pregunta del ingeniero Roberts. Creo que no he tenido el gusto de conocerlo, pero sí he escuchado mucho sus declaraciones y su defensa de la industria arequipeña y por tanto de la industria peruana en una situación en la cual todo el sur está sin gas, ¿no? Porque no cuenta lo de Naturgy para la industria, es solamente para gas domiciliario y un poco de gas vehicular. Bueno, si él ha preguntado sobre el gasoducto surperuano, desde nuestro punto de vista, las condiciones técnicas están, ¿no? Es nuestra posición. El actual gobierno ha dicho que se licitaría en el segundo semestre del 2022, lo cual nos parece bastante tarde. Hay ahí en el informe de Mott MacDonald una serie de tareas que se plantean, por ejemplo, tener compromisos firmes de las reservas de gas, tanto del lote 58 como del 57, como del 56 y un TCF del lote 88. Se plantea ver bien todo lo que es la demanda, ver el costo del tubo, etc. A mí me parece que eso ya está terminado, pero bueno, son opiniones. Es cierto, no se conoce el estudio de Mott MacDonald completo, debiera este gobierno publicarlo. Yo he visto 2 o 3 presentaciones de los viceministros del Ministerio de Energía y Minas, en donde han enseñado las láminas que dice Mott MacDonald, y está muy bien, hay buena data ahí, pero no es suficiente. O sea, sí, yo considero que esos estudios deben publicarse. Ahora, específicamente el problema, desde mi punto de vista, hay un problema que tiene que ver con las acusaciones de corrupción que hay en el gasoducto. Y esas acusaciones son a personal político peruano, entre ellos el propio presidente Ollantumala, la señora Nadine, otros funcionarios de Proinversión, ministros, y también hay una acusación directa a Odebrecht, hay una acusación directa a Grani Montero, y Enagas está, con esos hay acuerdos de colaboración eficaz, y con Enagas está incluida en la investigación de la doctora Giovanna Mori, que está en la Fiscalía, y que también ella está incluida. Entonces, el planteamiento que hay que seguir estudiando, y que lo hemos conversado con abogados, es el siguiente: hay que valorizar los tubos que tiene ya invertidos este consorcio, donde hay evidentemente corrupción, eso está claro. Hay que valorizar esos tubos, hay que ver cuánto cuestan. Entonces, en el momento de la licitación se verá cuál es el costo de esos tubos, y en el momento que el nuevo postor, que no tiene pues nada que ver con lo anterior, paga lo que tiene que pagar de acuerdo a la oferta que ha hecho, se crea un fideicomiso por el valor de los tubos que han sido valorizados, valga la redundancia, por el gobierno, por peritos internacionales, incluso para que se sepa exactamente cuánto cuestan. Y entonces el gobierno peruano tendrá que ver que siga el debido proceso, todos los procesos judiciales, los fiscales, los juicios por corrupción, los acuerdos de colaboración eficaz, pero lo que nosotros llamamos esto se va a encapsular. Se encapsula el tema de la corrupción para que no manche el nuevo proceso, el nuevo proyecto. Ese es el planteamiento, lo tenemos estudiado, pero evidentemente que
todavía falta mucha data para seguir adelante, pero eso es lo que hemos avanzado hasta el momento en lo que se refiere a la viabilidad del gasoducto sur peruano, tan importante para el Cusco, para todo, para Arequipa, Moquegua, Tacna, para ya todo lo que ya sabemos, que ya no es necesario, creo, repetir. Gracias. Gracias. Solo una precisión. Esta pregunta, hay otra pregunta del ingeniero Roberts de Arequipa. La pregunta anterior en realidad era era sobre, en realidad la pregunta anterior era de otra ciudadana, y la pregunta del ingeniero Robert está relacionada con el tema y se la voy a hacer para que la pueda completar si considera necesario. El ingeniero pregunta cómo podría modificarse los contratos ley que requieran mutuo acuerdo de las partes si las tarifas para la exportación del gas son tan bajas. Él hace esa pregunta. No sé si es que quiere usted precisar brevemente, señor Campodónico. Es evidente que los contratos ley que se han firmado con la legislación vigente tienen protección constitucional, porque están en el artículo, si no me equivoco, es el 60 de la Constitución, y si no es el 61 o el 62. Entonces, eso es un tema muy complicado, porque de no haber un acuerdo entre las partes, evidentemente que va a haber un arbitraje internacional, y en ese arbitraje internacional no estamos favorecidos porque la Constitución del 93, que es la Constitución vigente, así lo establece. Entonces nosotros vamos a llevar a cabo una negociación con los contratistas sobre la base de planteamientos en los cuales vamos a decir que en aras de una relación de largo plazo, fructífera, amigable, con los pueblos del Perú, a donde va el gasoducto, necesitamos que ese gas venga, por ejemplo, el gas de Lote 58 venga al sur. Luego tiene que haber una negociación también por el contrato de exportación, que puede ser un poco más complicada, por el hecho que hay inversiones muy grandes que se han hecho para esa exportación. Pero tiene que haber una negociación, porque ya ha habido diversos problemas antes, ha habido arbitrajes en el SEADE, los cuales se han ganado, y por ejemplo hay un contrato con México que tiene 18 años de vigencia hasta el 2026, pero ya México no está importando gas peruano, ¿no? Ya se terminó y sin embargo el contrato sigue vigente. Ahí hay varias cosas más que analizar. Lo que nosotros vamos a hacer es, digamos, el impulso que puede dar el hecho de ser un nuevo gobierno y al mismo tiempo con el hecho que diferentes partidos políticos se pronuncian a favor también de lo mismo, tratar de buscar un consenso nacional, ¿no?, sobre la base de los contratos y tener entonces mejores elementos para discutir con los contratistas. Y ese consenso nacional nos parece que puede ser logrado porque yo aquí he visto muchísimas coincidencias en cuanto a las diferentes necesidades que hay en esta transición energética del gas hacia energías renovables para cumplir con nuestros compromisos globales. Muchas gracias. Luego van a tener todos los representantes un tiempo para poder completar las ideas y ampliar un poco más, ¿no?, sus propuestas. Pero para terminar este bloque, una pregunta para la representante de Victoria Nacional. Acá se ha hablado, tanto en el bloque de masificación como de transición energética, la importancia de un cambio de institucionalidad, que eso es clave, ¿no es cierto? Y pregunta este ciudadano, ¿cómo va a ser posible ese cambio de institucionalidad si los llamados a hacer estos cambios están pensando más en intereses particulares, más que en propuestas concretas, viables, sostenidas, y que no cambien, pues, y que se hagan en función del país, ¿no? Si sus propuestas, si no se tiene un concepto de nación, sino más bien hay una mirada más de, como dice aquí, de grupo, ¿cómo pues se haría ese cambio de institucionalidad? ¿Cómo lo ve usted, señora Morales? Gracias, Milagros. Bueno, primero es importante tener en cuenta que desde Victoria Nacional no estamos pensando en intereses personales, estamos hablando de la seguridad energética de nuestro país.
Y para poder nosotros garantizar la seguridad energética de nuestro país, tenemos que hacer que nuestra matriz se diversifique. Entonces, no podemos nosotros depender de fuentes fósiles y de hidroeléctricas. No podemos depender de petróleo con la cantidad de petróleo que importamos mensualmente. No podemos tampoco depender de gas cuando a día de hoy, a ciencia cierta, solamente nos quedan 18 años. Tenemos que diversificar la matriz. Estamos pensando en todos y todas las comunidades, en las regiones, en los ciudadanos, cuando también pensamos en reestructurar el canon para que el dinero se aplique donde se debe. No puede pasar lo que pasó con el petróleo, que en las comunidades del oriente del Perú, 40 años de extracción, y eso no se ve reflejado en la infraestructura y en la mejora de nuestras comunidades nativas. Eso no puede pasar. Tenemos que poner prioridad en infraestructura, en educación, en salud, y para eso se constituirá fideicomiso para que el canon y las regalías vayan a dar a donde deben dar y no a las manos del político de turno. Eso no lo vamos a permitir. La mismocracia no la vamos a permitir y la corrupción tampoco. Por eso, además, en nuestra política estamos viendo que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Entonces, el que meta mano, así se vaya a donde vaya, así se vaya a Francia, donde tengan nacionalidad, o así se vayan a donde sea, vamos a poder perseguirlos hasta el último de sus días. Ya no le van a robar a nuestros niños ni a nuestras mujeres. Tienen que tener la salud que se merecen, la energía que se merecen, el futuro que se merecen. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Ahora vamos al último bloque para que ustedes puedan cerrar las ideas, las propuestas sobre este tema tan importante. Van a tener cada uno de ustedes 3 minutos. Cada participante va a tener 3 minutos para poder ya cerrar en este último bloque. Así que empezamos como dimos inicio a este foro con el representante de Acción Popular. Tiene usted 3 minutos para poder cerrar con sus ideas finales. Adelante. Gracias, Milagros. Primero agradecerte y agradecer al Grupo de Propuesta Ciudadana la invitación, ¿no? Puesto que esto nos permite mostrar las propuestas constructivas, las propuestas en pro del país, en pro de la mejora y la transformación productiva de nuestra matriz. Cuando hablamos de la matriz energética, hablamos no solo de seguridad, también hablamos de diversificación, por supuesto. Desde luego, siempre nosotros tomamos en cuenta que haciendo un plan podemos lanzar cifras de participación de tal o cual energía. No queremos que nos pase después del año 70 el ser dependientes del petróleo, ¿no? Al desarrollar nuestra nueva matriz energética, nuestra nueva transición. Vamos a desarrollar, por supuesto, nuevas tecnologías con el uso del hidrógeno verde, desde luego, pero también utilizar la geotermia. Tenemos alto potencial en geotermia, y eso está en Arequipa y Moquegua. Empezar a promover la tecnología a partir de la geotermia, alrededor de 100 megavatios en promedio, y eso Acción Popular tiene claro, ¿no? Esa es una energía 100% renovable también. Pero eso no quiere decir que no desarrollemos la hidroenergía. Si nosotros no desarrollamos más hidroenergía, por más que exista problemas en el cambio climático, quiere decir que no vamos a tener agua. Pero hay que tomar las previsiones para ello. Hay que usar la tecnología de geoingeniería para asegurar en las presas un potencial importante de agua. O sea, hay que tenerlo tanto para energía como para consumo humano. Hay que tenerle doble funcionalidad. Entonces, y eso se hace con planificación. Agradecemos la invitación, por supuesto.
hemos mostrado una parte de nuestro plan. Queremos cumplir con todos los actores del sector energético. Claro que vamos a cumplir con lo que propone las entidades internacionales, pero va a ser una referencia de uso, no va a ser un mandato. Entonces hay que usarlo como referencia. Para ello hay que hacer un plan energético 2021-2050, considerando alternativas diversas en fuentes de energía, además del gas, además del poco petróleo que tenemos, de la hidroenergía, de la geotermia, de la eólica, del hidrógeno verde, produciendo las baterías de litio, que tenemos recursos para ello y también vamos a hacer la explotación correspondiente para en un mediano y largo plazo tener baterías hechas en Perú. O sea, no va a ser desde luego dentro de este quinquenio, pero por lo menos tener el plan para explotación del carbonato de litio. Eso sí se puede tener, eso sí se puede exportar. No sé. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Ahora vamos con Humberto Campodónico de Juntos por el Perú. Adelante, por favor. Sí. A ver, yo también, bueno, agradezco mucho la invitación. Pienso que nos permite el debate y, digamos, la contraposición de diferentes planteamientos. En una reunión que tuvimos hace poco, un panelista en algún momento planteó que ¿para qué se discute de transición energética? Entonces ahora hay que discutir sobre la pandemia, la vacuna, el empleo, la caída de los ingresos, etc. Eso es verdad, pero al mismo tiempo pues subsisten estos temas y aquí hemos sido invitados para eso. Y eso es lo que hemos venido aquí a plantear. Bueno, entonces nosotros estamos planteando el cambio de la matriz energética para lograr los objetivos a los que nos hemos comprometido en la COP. Habrá que revisar bien hasta dónde pueden ser factibles, pero lo queremos hacer. Evidentemente que queremos las energías renovables, queremos la electromovilidad, queremos las baterías de litio, queremos que el gas vaya al sur, queremos un montón de cosas. Pero ¿saben qué? Y yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. No somos los dueños de la molécula. La Constitución del 93 nos lo impide. No tenemos acceso a nuestros propios recursos. Entonces, si no recuperamos la soberanía nacional sobre el destino de los recursos energéticos, lo que se logra mediante la renegociación de los contratos, todo lo que hablemos no va, porque los actores que están ahora en la cancha nos pueden decir, oye, no, a mí no me convocaste con esas reglas y por lo tanto no las voy a cumplir. Entonces el cambio institucional es clave, ¿no? Y tiene que ser para adelante y negociando, porque eso es una cuestión fundamental. Y bueno, y un último punto nada más, lo que dijo la señora Morales de Victoria Nacional, me parece muy importante el planteamiento que ellos tienen sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la Constitución. Nosotros saludamos eso, nosotros tenemos lo mismo en nuestro plan de cambio de la Constitución, que se verá pues con un referéndum o algo, también está planteado, es una cuestión que no es inmediata, pero ahí también hay áreas de coincidencia, ¿no? Así como también lo creo que hay con Acción Popular, porque yo he escuchado al candidato Lescano también hablar sobre el tema constitucional, ¿no? Yo creo que ahí se puede ir forjando un consenso importante, que me parece súper útil, porque lo que hay que comenzar a arreglar y para caminar de otra manera, que creo que casi todos estamos pensando así, es bastante fuerte, ¿no? Es un andamiaje creado durante 30 años que tiene intereses determinados y que quiere mantener las cosas para que nada cambie, para que todo siga igual. Y eso no es lo que nosotros estamos planteando, bueno, ya se ha dicho, y hacia esa nueva matriz energética, priorizando las renovables, pero utilizando lo que tenemos, sobre todo el gas, como transición, es a donde queremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Elena Morales de Victoria Nacional. Adelante, por favor.
Si podría activar su micro, por favor. Ok, muchas gracias. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta analizando nuestra matriz energética. Y es que no se está previendo que entre el 2023 y el 2024 se termina la generación eficiente, y eso significa que nuestra capacidad de generar energía no va a ser igual a la demanda, con lo cual los precios incluso se podrían triplicar. Por eso, dentro de nuestros 100 primeros días de gobierno, vamos a lanzar la licitación para la generación de energía en el mercado regulado, para darle entrada a las energías renovables que a día de hoy suponen casi nada de nuestra matriz. Dependemos básicamente de energías fósiles y del agua. A día de hoy, todavía tenemos una ventana de oportunidad y le vamos a dar la importancia ahora, que es el momento de aprovecharlos. Es hoy y tenemos que ocuparnos del uso que se le da. También tenemos que ocuparnos del canon y de que se le dé un uso adecuado. De cada 100 barriles, por ejemplo, en el caso de petróleo, se importan 72. Dependemos de otros países, con los riesgos que eso significa. Por eso, también promoveremos la electromovilidad. Vamos a diversificar la matriz de forma que se usen todos los recursos renovables disponibles. El gas natural también como puente, de manera eficiente y sostenible. Fomentaremos la generación distribuida a lo largo y ancho del país. Vamos a bajar las tarifas eléctricas y estableceremos con todos los actores del sector de energía relacionados el Plan Nacional de Energías Renovables para corto, mediano y largo plazo, implementado desde el inicio del gobierno de Victoria Nacional. Un programa con las acciones para la diversificación de la matriz energética, la apertura del mercado eléctrico y la generación de oportunidades de inversión en proyectos RER y en proyectos también, no de RER, sino de gas, que permitan explorar y les den las facilidades para explorar si es que realmente tenemos más recursos. Y también fomentaremos que la exploración y la explotación de los pozos petroleros para poder generar nosotros ese petróleo que consumimos. Importamos 5.000 millones de dólares anuales. ¿Que vienen de dónde? De otros países, de Ecuador también. Entonces necesitamos tener soberanía y seguridad energética. Vamos a impulsar la transformación de las ciudades sostenibles a partir de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y promoveremos, como he repetido, la electromovilidad. Pero sobre todo, hay zonas de nuestro país que lo necesitan, que lo requieren y que vamos a transformar, como Moquegua, Tacna y Puno, porque vamos a hacer que esas ciudades tengan energías renovables, porque tienen la capacidad de generación fotovoltaica más rica que hay en el mundo. Nos encontramos dentro del Sunbelt. Y a los proyectos de energías renovables, ¿adivinen qué? También les vamos a crear un canon. ¿Para qué? Para que eso también apoye y sostenga el crecimiento y el cierre de brechas sociales que tiene nuestro país. Confíen en nosotros, voten por la campana, dejemos la mismocracia, dejemos a los corruptos que se han robado el dinero del canon y de los colegios y de los hospitales que ustedes deberían tener. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitir que los ciudadanos conozcan de nuestro plan, que conozcan también y que tengan información de primera mano. Gracias a Propuesta Ciudadana, gracias Milagros por la invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los representantes de cada uno de los partidos políticos en contienda. Como se ha dicho, ha habido coincidencias respecto a la importancia de la masificación del gas, también a la transición energética, y que para ello es importante un cambio institucional, cambiar, ¿no?,
y tener la voluntad para ello y un plan claro. Quizás hay diferencias, hay matices en las formas, ¿no? Pero cada uno de ustedes ha resaltado la importancia de estos temas, ¿no? En un contexto tan global como el tema del cambio climático, la lucha contra la corrupción y diversos aspectos que son trascendentes para nuestra nación. Han quedado preguntas aún de los ciudadanos. Vamos a trasladar estas preguntas a través del grupo Propuesta Ciudadana, a ver si podemos ir respondiendo también más adelante a estos ciudadanos que nos han escrito a través del chat y también a través de las redes sociales, porque este foro se ha transmitido a través de las diversas redes sociales del Grupo Propuesta Ciudadana y sus aliados. Así que les agradecemos muchísimo por esta participación. Y esto no queda cerrado el tema, hay otras preguntas, podríamos hacer foro 2, foro 3 para continuar conversando sobre el tema, pero creo que es un buen aporte que en medio de los diversos debates que se realizan en una contienda electoral, haya un espacio para hablar de este tema que puede sonar especializado y técnico, pero que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Así que le agradecemos a todos ustedes, al Grupo Propuesta Ciudadana, por invitarme a moderar este espacio. Así que nos vemos seguro en un próximo foro y muchísimas gracias. Muy buenas noches ya a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.